Enrique? No, parece que no está. Y hombre latinoamericano. Como buen latino, siempre llegando tarde. ¿Marx? Acá, señorita. ¿George? Sí, está. Hola, permiso. Hola. Adelante. Y cuéntame, ¿cómo te llamas? Me llamo George Hegel. Mi nombre es Karl Marx. Bien, George. Cuéntame un poco de vos. ¿Qué te puedo decir? No sé, ¿dónde naciste? ¿A qué te dedicas? Lo que me quieras contar. Yo nací en Stuttgart, en Alemania, el 27 de agosto de 1770. Yo nací en Treveris, Alemania, el 5 de mayo de 1818. Y soy filósofo y teólogo. Soy filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y también militante comunista. ¿Nada más? No, nada más. Bien. ¿Y qué te trae por acá? Solamente quería charlar un poco. Hablar un poco de mis ideas y charlar un poco sobre eso. Ah, y también te quería plantear mi problema con una persona en concreto. ¿Qué tipo de problema? La verdad que no es nada grave, pero tengo algunas diferencias con sus ideales. Esa persona tiene diferencias con respecto a mi pensamiento y mis ideales. Bueno, ¿quieres comenzar con tus ideas? Por supuesto. Yo te quiero comentar sobre el método dialéctico. Es justo ese problema el que nos causó una diferencia con esa persona. Bien. Háblame un poco sobre eso. Con la dialéctica pretendo resolver esa tensión que hay entre lo finito e infinito, introduciendo el concepto de progreso. La dialéctica es el devenir mismo de la realidad, gracias al cual lo que es pasa a ser lo que debe ser. Lo finito pasa a lo infinito. La realidad y la historia son dialécticas, hipótesis que las convierten en un proceso y en una totalidad dinámica de elementos interrelacionados. ¿Puedes dividir la dialéctica en su proceso? Sí, por supuesto. Queda mejor llamarlos momentos, y son tres: Tesis antítesis y síntesis. La tesis es la base afirmativa. Por ejemplo, una semilla. La antítesis es la parte de la negación de la tesis. Cuando la semilla se pudre y deja de ser ella misma para transformarse en una planta. Por último, la síntesis es la negación de la negación. Es decir, es la afirmación pero que contiene la tensión de la tesis y de la antítesis. Una nueva semilla que nace de la planta para volver a comenzar su ciclo. Cada momento dialéctico comprende al anterior y es fruto de su devenir. Este proceso se repite en todo lo real, en el pensamiento, en la historia del hombre, en el desarrollo de los seres y en un sinfín de cosas. Esta dialéctica parte de la intuición de Heráclito, que todo está en flujo permanente. La dialéctica es un proceso evolutivo que parte de sí mismo, desde el principio. Cada síntesis se transforma en la tesis de un nuevo movimiento dialéctico, y así se repite el ciclo. Y esto no es un simple método de pensamiento para interpretar la realidad, Sino más bien se constituye en el principio del movimiento constructivo del espíritu, de la naturaleza y de la historia de la cultura humana. ¿Cuál es la dialéctica que propones? La dialéctica del idealismo. dialéctica del materialismo absoluto. Es que las ideas son la historia del pensamiento. La materia es la historia de la relación económica que se plasma en un proceso de distintos modos de producción. Todo lo racional es real, y todo lo real es racional. Eso dice Hegel, pero yo creo que la realidad es objetiva y de origen material. Existe independientemente de la conciencia de los seres que tienen la facultad de reflejar con mayor o menor precisión la realidad objetiva. Con este tipo de cosas se me opone Marx. Son cosas con las que no estoy de acuerdo. Son cosas que se dejan influenciar mucho por la teología y lo espiritual. ¿Y hay otra cosa con la que se te oponga Marx? Otra cosa con lo que me oponga a Hegel, Sí, de hecho hay varias, principalmente la cuestión religiosa. quiero hacer hincapié de que el hombre hace la religión y no la religión al hombre. Verdaderamente la religión es la conciencia y el sentimiento que el hombre posee, el cual aún no alcanzó el dominio de sí mismo y lo ha perdido ahora. Cosas de esa índole, dice, o sea,
sé, lo veo muy errado con esas cosas. Pero el hombre no es algo abstracto, es un ser alejado del mundo. Quien dice el hombre, dice del mundo del hombre, estado y sociedad. Este estado, esta sociedad produce la religión, una conciencia subvertida del mundo porque ella es el mundo subvertido. La religión es la interpretación general de este mundo, su resumen enciclopédico, su exaltación, su sanción moral, su solemne completo, su consuelo y justificación universal. Es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. Y en ese momento dije, ¿el ser humano no tiene una verdadera realidad? No tiene sentido. A partir de ese momento no me empezó a agradar Marx. Y Hegel no quiere aceptar esta realidad. Él sigue insistiendo en Mi que filosofía entiende la reflexión del espíritu sobre sí mismo en la conciencia del hombre. Bien, Marx. ¿Algo más que me quieras comentar? No sobre mí concretamente, sino con respecto a los ideales de Marx, que decía cosas con sus aires comunistas y esas cosas. No sé. Creo que decía que la revolución proletaria es la única forma de llegar a la justicia social. El proletariado comienza a formarse en Alemania ahora con el invasor proceso industrial, porque el proletariado no está constituido por la pobreza surgida naturalmente, sino por la producida artificialmente, no por la aglomeración mecánica de hombres comprimida por el peso de la sociedad, sino por la que surge de la disolución aguda, especialmente de la disolución de la clase media. Suficiente. ¿qué pasa? Bien, ya hablaron suficiente. ¿Y eso qué tiene? Pues a medida que ustedes hablaban, yo iba formulando mi teoría con respecto a lo que ustedes iban diciendo. Así que por favor, tomen nota. ¿Qué? Antes que nada, me presento. Soy Enrique Duxel, nací el 24 de diciembre de 1934, en Mendoza. ¿Argentina? Entonces eres... Sí, soy latinoamericano. Y justamente lo que hablaré con respecto a sus teorías es en base a eso. ¿A qué te refieres? Coincido con su dialéctica, pero también existe la idea del otro que se trata de los dominados, y a su vez amplía la posibilidad de antítesis, de antagonismo, de oposición a una tesis determinada. No podemos contar con el pensar preponderante europeo de ustedes, porque nos incluye a los otros como objetos o cosas en el mundo. Marx, aunque tu pensamiento sea a favor de los desposeídos, lo piensa desde la Europa colonialista, un pensamiento eurocéntrico. Este es su principal problema, el eurocentrismo que hay en todo su pensamiento. Volviendo a ti, Marx, necesitamos una nueva lectura de tus escritos, pero con nuevos ojos. Desde la miseria creciente del mundo periférico, subdesarrollado y explotado. Ustedes son la prehistoria de la filosofía latinoamericana y el antecedente inmediato de nuestro pensar latinoamericano. Nos incluyen como objeto o cosa en su mundo. No podíamos partir desde los que los han imitado en América Latina, porque es filosofía inauténtica. Tampoco podemos partir de los imitadores latinoamericanos, de los críticos de Hegel, porque eran igualmente inauténticos. Por otra parte, ¿nunca pensaron que el otro puede ser un indio, un africano, un asiático? El otro, para nosotros, es América Latina, con respecto a la totalidad europea. Es el pueblo pobre y oprimido latinoamericano con respecto a las oligarquías dominadoras y sin embargo dependientes. El método del que queremos hablar, el analéctico, va más allá, más arriba, viene desde un nivel más alto que del mero método dialéctico. Entonces digo que la filosofía de la liberación y el pensamiento latinoamericano avanza en la tradición que comenzaron los socialistas utópicos. Marx, la escuela de Frankfurt, al poner la alteridad desde la dominación y opresión total, con lo cual se funda una verdadera antropología de la liberación. Entonces, ¿dices que todo esto te pasó en tu sueño? Sí, absolutamente todo.